Welcome. Bienvenidos a Ecos Siniestros. Hoy veremos. Esto no pertenece a este mundo. La primera vez que vi aquella figura extraña fue en la casa de mi tía, la más vieja de la familia, a la que todos temían visitar. La casa se alzaba como un espectro en una colina solitaria, con paredes agrietadas y persianas tambaleantes, como si una sombra maligna se aferrara a ella. La historia de la familia contaba que ahí había algo raro, una presencia que no pertenecía a este mundo. Algo que, con el paso de los años, todos habíamos aprendido a evitar mencionar. Llegué una tarde de invierno. El viento aullaba entre los árboles desnudos, y el cielo gris parecía hundirse sobre mí, amenazante. Dentro de la casa, la atmósfera era opresiva y oscura. Incluso a plena luz del día, las sombras parecían moverse de un rincón a otro. Mi tía apenas salía de su habitación, dejándome solo en aquel lugar que parecía esperar algo. O a alguien. La primera noche escuché un rasguido proveniente de la sala. Me levanté, cada paso en el suelo de madera haciendo crujir la casa como si se despertara de un sueño profundo. Al llegar, me encontré frente a un espejo, uno antiguo y manchado, que apenas reflejaba mi figura. Pero algo más estaba allí, detrás de mí, algo borroso, como si flotara en el aire. Un destello en sus ojos hizo que se me helara la sangre. Eran de un color demasiado oscuro, y me observaban con una intensidad que nunca había sentido. Di un paso atrás, y la figura desapareció. Solo es mi imaginación, pensé, tratando de convencerme mientras el eco de mi respiración rompía el silencio de la casa. Pero al darme la vuelta, un susurro helado me llegó al oído. Esto no pertenece a este mundo. El escalofrío que sentí no era humano, y supe en ese instante que lo que había en esa casa no solo era una sombra, era algo que esperaba. Al día siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Preparé un café en la antigua cocina y traté de distraerme con las pocas cosas que me rodeaban. La casa tenía ese aire sofocante de abandono, como si cada objeto allí estuviera atrapado en el tiempo, cubierto por una capa de polvo que parecía más una piel muerta que simple suciedad. Mientras exploraba el salón, encontré un viejo álbum de fotos sobre una mesa. Era extraño, pues no recordaba haberlo visto allí el día anterior. Abrí la portada, y mi curiosidad fue rápidamente reemplazada por una creciente incomodidad. Las primeras fotos eran antiguas, en blanco y negro, mostrando a mis abuelos, a mis tías y a otros familiares que apenas reconocía. Pero algo no encajaba. En cada imagen, al fondo, había una figura oscura, apenas visible, escondida entre las sombras. Esa misma figura que creí ver en el espejo la noche anterior. Pasé las páginas con rapidez, sintiendo que algo o alguien me observaba mientras lo hacía. En cada foto, esa presencia estaba allí, a veces más cerca, otras casi imperceptible. Mi respiración se aceleró al llegar a la última imagen, una que no reconocía en absoluto. Era una fotografía de una habitación en ruinas, con paredes cubiertas de moho y suelos de madera podrida. Pero lo que me hizo retroceder fue darme cuenta de que esa era la misma habitación en la que me encontraba ahora. En la esquina de la imagen, la figura me miraba directamente. Sus ojos eran más oscuros que el abismo, y su boca estaba en una mueca torcida, como si sonriera sabiendo algo que yo aún desconocía. Sentí que la habitación se volvía fría, helada, y escuché el mismo susurro que me despertó la noche anterior, pero esta vez estaba más claro, casi burlón. Esto no pertenece a este mundo. Pero tú sí. Dejé caer el álbum y retrocedí, intentando salir de la habitación, pero algo me detuvo. Mis pies parecían pegados al suelo, y el aire se volvió espeso, como si una fuerza invisible se retorciera alrededor de mí. Desesperado, comencé a recitar en voz baja lo primero que vino a mi mente, como si intentara protegerme, aunque no sabía de qué. Entonces, la figura apareció en el umbral. Allí estaba, alta y etérea, como un fragmento de oscuridad deslizándose entre las sombras. La figura no tenía rostro, solo una forma vacía, casi humana, pero incompleta, como si perteneciera a un lugar donde los cuerpos y las almas no existen del mismo modo que aquí.
Intenté retroceder, pero mis piernas seguían paralizadas. La figura dio un paso hacia mí, y sentí que la temperatura descendía aún más, hasta que mis huesos comenzaron a doler. El aire estaba cargado de un olor acre, como si la casa misma estuviera pudriéndose desde adentro. No pertenezco a este mundo, pero tú me has invitado a cruzar, susurró, con una voz que parecía provenir de todas las paredes a la vez. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, pero mi cuerpo, cada fibra de mi ser, sabía que aquello no era una pesadilla. Estaba despierto, y lo que tenía frente a mí estaba más allá de cualquier entendimiento humano. Desesperado, traté de levantar un brazo, de hacer cualquier movimiento para escapar, pero mi cuerpo no respondía. El pánico se apoderaba de mí, y en ese instante, la figura alzó una mano, extendiéndola hacia mi rostro. Sentí una presión invisible en mi pecho, como si algo dentro de mí comenzara a fragmentarse. La oscuridad que emanaba de la figura parecía filtrarse en mí, llenándome de pensamientos, de recuerdos que no eran míos. Imágenes de mundos desolados, de criaturas desconocidas y paisajes extraños pasaron ante mis ojos. Era como si esa presencia intentara mostrarme de dónde venía, y cada imagen me hacía sentir más perdido, más pequeño. Finalmente, mi cuerpo respondió al impulso del miedo, y caí de rodillas, jadeando. La figura se detuvo, inclinándose hacia mí con una calma perturbadora, y entonces pude sentirlo. Algo dentro de mí estaba cambiando, como si hubiera algo suyo ahora fusionado en mi ser, algo que no podía escapar. Tú serás mi puente, murmuró, y su voz se desvaneció como un eco que se pierde en la lejanía. La figura comenzó a desvanecerse, pero su sombra quedó grabada en el suelo, una mancha oscura que parecía palpitar, viva, justo a mis pies. La casa estaba en silencio, pero algo en mi interior me decía que ya no estaba solo. Algo había cambiado para siempre. Las semanas siguientes fueron un tormento silencioso. Volví a mi ciudad y a mi vida cotidiana, pero nada se sentía igual. En las noches, cuando todo estaba en calma, sentía una presencia en mi habitación, algo apenas perceptible, como un peso oscuro que ocupaba el espacio entre las paredes y el techo. Esa cosa, o lo que fuera, estaba allí, dentro de mí, observándome desde un rincón de mi propia mente. Podía sentir sus pensamientos, como un eco extraño que se entrelazaba con los míos. Sabía cosas que no había aprendido, recuerdos de lugares que no pertenecían a este mundo. Al principio intenté ignorarlo, creyendo que con el tiempo desaparecería, que quizá todo había sido un truco de mi imaginación. Pero entonces comenzaron las pesadillas. Soñaba con mundos desolados, cielos cubiertos de una niebla rojiza, paisajes devastados, y en cada uno de esos sueños, veía una sombra desplazándose, acechándome desde lejos. Siempre sentía que se acercaba más y más, y cada vez era más difícil despertar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo me observaba desde el espejo en la esquina de mi cuarto. Me giré con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y ahí estaba. La figura, o al menos, su reflejo. Pero esta vez, tenía rostro. Era mi propio rostro, retorcido, vacío, con esos mismos ojos oscuros que me miraban desde un abismo que parecía sin fin. Me acerqué, temblando, y al mirarme más de cerca, comprendí la verdad. Ya no era solo una presencia, se estaba convirtiendo en parte de mí. «Deja de luchar», susurró la voz dentro de mi mente. «Esto no pertenece a este mundo, pero ahora tú eres el puente». Sentí que algo dentro de mí se rompía. Una oleada de frío se extendió desde mi pecho hasta las puntas de mis dedos, y sin quererlo, me vi extendiendo mi propia mano hacia el espejo. Mi reflejo hizo lo mismo, y cuando nuestras manos se tocaron, un estallido de oscuridad invadió la habitación. Fue como caer en un pozo sin fondo, atrapado en una pesadilla donde mi cuerpo ya no respondía a mi voluntad. Cuando desperté, ya no era yo, al menos, no del todo. Ahora, en las noches, siento el impulso de salir, de buscar lugares solitarios. Veo el mundo a través de ojos que ya no son solo míos, percibiendo una realidad que antes era invisible. Soy un puente, una puerta para algo que no pertenece a este mundo.
Y me temo que pronto abriré el paso por completo. Al final, nadie notará la diferencia. Soy una sombra entre las sombras, un extraño en mi propio cuerpo. Y cuando, al fin, esa presencia logre cruzar del todo, nadie sabrá que algo de otro mundo camina entre nosotros, porque habrá aprendido a habitar mi piel, a caminar con mis pies y a hablar con mi voz. Porque, en el fondo, ya no pertenezco a este mundo. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.